¡Yepa! ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a vuestro canal y el mío también, en ocasiones, sobre el cine Nick. Hoy vamos a hablar de unas películas que son muy interesantes. Son, en primer lugar, por varias razones. En primer lugar, porque fueron las últimas que se crearon para los cines de tamaño grande. Que, como sabéis, podéis ver en la web también, se hicieron en varias series de películas, desde la serie A hasta la serie G. Y es que esta serie G son todas de 15 películas cada serie, menos esta última, que solo tiene dos. Y estas dos películas son Las aventuras de Pipo y Pipa uno, que son las Pipo y Pipa en el país de los fantoches, y las aventuras de Pipo y Pipa 2, que son Pipo y Pipa contra el gigante Malombrón. Bien, estas dos películas corresponden exactamente a dos cuentos que se publicó en la editorial Estampa, de una serie de un total de 16 cuentos sobre Pipo y Pipa, y que de hecho en el catálogo de Nick donde aparecen como de concesión Bartolozzi. Bueno, y es aquí donde entramos ya al personaje, al autor de estos cuentos. Salvador Bartolozzi, que es el autor, nació en Madrid en 1882. Fue un diseñador y un alumno precoz, estudió en Francia y allí hizo una cierta carrera como ilustrador, diseñador, etcétera. Una vez vuelto a España, comenzó su carrera como historietista trabajando en la editorial Calleja. Sí, tiene más cuentos que Calleja, de la que llegó a ser director artístico, siendo de él ilustrador, historietista, etcétera. El mayor éxito le llegó a este hombre, a Salvador, con el lanzamiento de un semanario infantil que se llamó Pinocho, que se publicó desde 1925 a 1931 y que contaba con con el personaje original de Pinocho, el que salía del cuento del escritor italiano Carlo Collodi, con ese mismo personaje contando sus propias aventuras. Que de hecho, con ese semanario infantil, tuvieron más fama aquí en España, incluso que el original, que el Pinocho original. Bueno, Bartolozzi abandona la editorial Estampa en 1928 y comienza a publicar las aventuras de Pipo y Pipa dentro de una hoja, iba a decir una tira cómica, no, es una hoja semanal dentro de un semanario, que era el semanario Estampa, que vivió de 1928 a 1938. Era un semanario de carácter moderno, con mucho contenido gráfico y que tenía de hecho un apartado infantil. Bien, pues es aquí donde comienzan a aparecer en esas hojas las historias de Pipo y Pipa y comienzan a hacerse famosos. Tanto es así que con este éxito, con el éxito en esta hoja semanal, Bartolozzi comienza a publicar las aventuras de Pipo y Pipa en una serie de cuentos ilustrados aparte, con un formato muy similar a los cuentos en colores de Calleja, donde ya sabemos que había estado trabajando antes. Y con estos datos ya tenemos el contexto para entender por qué Pipo y Pipa están en las películas de nuestros cines Nick. Es decir, cuando ya se cuenta con ellos para ponerlos en una película, en unos personajes muy conocidos. Y de hecho, como sabemos ya, son las primeras películas que hacen los cines Nick, llamadas así, de concesión, en lugar de ser personajes que hayan creado ellos directamente. Desde el punto de vista de la trama, pues como en muchas otras películas del Nick, los cuentos de Pipo y Pipa son muy difíciles de condensar en 6 viñetas. Mira, estamos hablando de unos cuentos que tienen aproximadamente como 8 hojas de texto y de texto denso, cuidado, porque no os lo vais a creer, pero es que los niños de la época leían y leían mucho. Bueno, los que leían. Entonces, estos cuentos, que efectivamente están ilustrados y que presentan los personajes que luego vamos a ver en las películas del Nick, la verdad es que son muy bonitos de narrar, tienen poemas, versos, tiene un sentido de humor curioso el Salvador Bartolozzi. Perdón, volviendo a lo que... Ah, mirad, verdad, tenemos aquí la otra, la segunda parte, que es la de Contra el gigante Malombrón. Como os digo, telita marinera, cuentos largos y difíciles de condensar.
aunque en la primera película llegamos directamente al rapto de la princesa saltarina, o de Guiñolandia, un país de los fantochines, obviamente llegamos saltándonos toda la presentación de personajes que voy a haceros yo amablemente. Y es que el personaje de Pipo es un niño que con 10 años recibe de regalo un disfraz de general sin gorro, y al que le añade un gorro que se hace él con un periódico, con un gorro de papel, y que al echarse a dormir, ese día que ha recibido todos los regalos, con su 10º cumpleaños, le despierta un muñequito, un guiñol, un muñeco de polichinela, perdonad, que le despierta y que le pide que le ayude a salvar a su princesa, que es la princesa saltarina, que ha sido raptada por el gigante Malombrón en el país este de los fantoches, y para acompañarle, pues cobra vida su perrita de trapo, que es la perrita que es llamada Pipa. Bueno, y así nacen los héroes de estas historias. En fin, no os voy a contar más de los cuentos de los de Bartolozzi, que, salvo lo que os digo, que tiene una estética muy moderna y un humor. La verdad es que está muy bonito como cuentos infantiles. Vale, volviendo a los cines Nick, tenemos la dificultad de condensar la historia en estas 6 o 7 viñetas de siempre, pero la ventaja de que los dibujos ya están hechos. Los dibujos ya están hechos, el argumento está contado y en realidad termina siendo un trabajo de condensación, que después de todas estas películas que al principio hicieron los hermanos Nicolau, es a lo que se van a dedicar realmente. Quiero decir, cuando empiezan a coger las concesiones de las películas o de Popeye o de las de Disney y tal y cual, todo el trabajo es de condensación, no se crea nada. Que a mí me vais a disculpar porque la verdad es que ya es como que ya me interesan un poquito menos. Me encantan los cuentos de la primera época, ya el resto, hombre, está muy bien. Pero a mí ya mi curiosidad por ahí se va un poquito. Vale, bueno, pues vamos a ver las aventuras de Pipo y Pipa 1 en el país de los fantoches. Y vamos a dejar la parte 2 para el siguiente vídeo, donde vamos a dar las claves de por qué Pipo y Pipa no volvieron a aparecer nunca en las películas del cine. Venga, vamos a por la película.